¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Ya hace un tiempo que voy siguiendo esta tecnología y esta innovación en materia de energía solar que es verdaderamente interesante. Ya ha llegado el día de que rindamos cuentas. Déjame que te comente dos cosas muy rápidamente que atañen a este canal. En primer lugar, hace unos días publiqué un vídeo sobre mi visita y exploración de la rotonda más grande de Europa, que está en Extremadura. Bueno, he retirado el vídeo, y he retirado el vídeo porque he tenido un problema bastante absurdo y bastante molesto, por cierto, porque básicamente me han retirado los derechos de autor por utilizar una música en ese vídeo de la que yo había pagado los derechos. Sí, tengo la licencia y de repente me llega pues lo típico, un aviso de derechos de autor que han saltado de manera automatizada en el canal. Yo reclamé diciendo que tengo los derechos y que tengo la licencia y para mi sorpresa mi reclamación no ha sido aceptada y me han desmonetizado el vídeo. Y es verdaderamente irritante y sorprendente, no es la primera vez que me ocurre, a veces lo hacen bots maliciosos, en este caso una plataforma de material de stock, música, vídeos, etcétera. Está cada vez haciéndolo más, no sé por qué, cuál es el motivo, pero la cuestión es que maldita la gracia que después de haberme dejado unos cuantos miles de euros en hacer ese vídeo, de repente por unos segundos de música te desmoneticen el vídeo cuando tú, además, has pagado la licencia. Así que sepáis nada más que lo que voy a hacer es volver a subir el vídeo otra vez, así que no tengo manera de protegerme ni de resolver el problema que no es retirándolo y volviéndolo a subir. Te agradezco muchísimo cuando lo vuelvo a publicar, que será en unos días, estate pendiente si quieres, que lo veas, que lo compartas y que en definitiva esos miles de personas que vean el vídeo compensen un poco todo el trabajo que hay detrás, que es mucho y que no es nada fácil teniendo en cuenta la vida que llevo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar te tengo que decir que precisamente he puesto una inversión, he puesto un dinero para hacer ese vídeo y otro también en la zona de Extremadura, extremadamente, valga la redundancia, interesante sobre energía solar. Es un vídeo que ya tengo grabado, que ya tengo producido, pero me falta solamente un elemento de ese vídeo, que es precisamente unos planos aéreos para que puedas ver bien dónde he estado, que yo no puedo filmar ahí porque me hacen falta una serie de permisos que la empresa que está experimentando con determinadas placas solares, ya te voy dando un poco de spoiler de qué va el vídeo, me tiene que proporcionar. Eso sucederá en el mes de mayo del 24 y yo espero a finales de este mes de mayo del 24 poder mostrarte un vídeo en el que de verdad he estado haciendo cosas que muy pocas personas pueden hacer vinculadas a la energía solar y que creo que te van a sorprender mucho. Así que, bueno, estas primeras cosas eran muy importante que te la contara en este vídeo y ahora si te parece entramos en materia porque vamos a hablar de una tecnología nueva en materia de energía solar que de la misma manera que en el mundo de las baterías de automoción o de acumulación de energía en general hay una revolución, hay una segunda generación de baterías que se supone que es el futuro, que son las baterías de estado sólido, en el mundo de la generación de energía fotovoltaica también hay un antes y un después con una tecnología, más bien un mineral o la estructura aprovechada de ese mineral que lo está cambiando ya todo y lo va a cambiar todo en las próximas generaciones y que va a hacer que las placas solares tengan unos rendimientos que nunca antes se habían podido imaginar. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a algo que tiene un nombre bastante particular para empezar: las perovskitas. Y por cierto, un detallito más que se me olvidaba antes de entrar en materia. Tengo un nuevo canal donde hablamos de actualidad, hablamos de inversión, hablamos de comunicación, de crecimiento personal, de emprendimiento. Ahí abajo en la descripción os dejo el enlace para que os suscribáis también. Pero ahora vamos a fondo con el tema. Las perovskitas, que derivan del nombre de Perovsky, que no fue quien descubrió este mineral, pero sí a quien se le puso el nombre como homenaje cuando se encontraron en los montes Urales hace ya bastante tiempo. Las perovskitas son una familia de minerales que son raros, no porque sean poco abundantes, pero sí por su estructura morfológica que hace que sean algo así como unos pseudocubos que están basados básicamente en un trióxido de titanio y calcio. En definitiva, las perovskitas son interesantes por esa estructura que tienen, esa forma que tienen de absorber y de utilizar la luz y las propiedades que hay en su interior que se están aprovechando especial y específicamente para la generación de un nuevo tipo de placas solares de células fotovoltaicas que utilicen la estructura de las perovskitas en lugar del silicio. Y digo la estructura porque al final no es exactamente perovskitas lo que se utiliza para crear esta nueva generación de placas solares, pero sí, como digo, su estructura física para simular el mismo efecto con una combinación de materiales orgánicos e inorgánicos. Y bueno, ya te lo estoy diciendo, ¿cuál es el secreto o la ventaja de este nuevo material para hacer placas solares? Pues que tiene mayor eficiencia energética que las placas de silicio que se han estado utilizando toda la vida. Ya sabéis que una placa solar de última generación más o menos tiene un rendimiento fotovoltaico de alrededor del 20, 21 y pico %. Una placa de perovskita
puede llegar fácilmente y directamente a un 25%, que no parece un salto muy exagerado, pero si eso lo multiplicas por un número determinado de placas solares, el rendimiento que sale como resultado se eleva muchísimo. Cuantas más placas de perovskita, mayor es el aumento del rendimiento, o al revés, podrías acabar consiguiendo exactamente la misma energía eléctrica, podrías acabar consiguiendo exactamente el mismo fluido eléctrico de una placa solar convencional actual con muchas menos placas. Y esto es tremendamente interesante, porque es que resulta además que las dichosas perovskitas no solamente son no tan caras, no solamente no son más caras que las placas de silicio, sino que además pueden tener un precio prácticamente idéntico e incluso a nivel de abundancia, de posibilidad tecnológica de poderlas construir, estamos en el mismo nivel. O sea que si tenemos más rendimiento, una facilidad para construirlas, para fabricarlas bastante alta y elevada, porque el precio es igual o incluso inferior, ¿qué es exactamente lo que nos está frenando para llenarlo todo de placas solares de perovskitas? Bueno, pues ahí es donde está el gran secreto de la cocina, de los ingredientes de la receta de esta tecnología, y donde muchos centros de investigación y empresas están trabajando a toda velocidad para ser los primeros que den en la diana para poder comercializar esta tecnología. Y es ni más ni menos que las perovskitas tienen un problema, las dichosas, y es que cuando salen del laboratorio y se enfrentan al mundo real, ¿qué es lo que pasa? Pues que se degradan a toda velocidad. A toda velocidad, tanto como que la degradación puede llegar, si no haces algo distinto por cuidarlas, a un 80% en menos de 2 años. Es decir, que en muy poco tiempo las tienes que tirar en la basura. Hay que tener en cuenta que actualmente las placas solares de buena calidad y de buen nivel, que como sabéis están a unos precios absolutamente locos, reducidos, porque hay una guerra tremenda comercial, pero sea cual sea el precio de una placa moderna, normalmente tienes 25 años de garantía, como mínimo 20, los 25 años de garantía los tienes. Confróntalo a 2 años de garantía que tendría una placa de perovskita como las que hay ahora mismo investigándose en los laboratorios. Ese es el último punto que queda por solucionar. Y lo bueno, la buena noticia, es que parece que vamos en el buen camino para solucionar el problema de la durabilidad de las perovskitas, a las que les afecta muchísimo la humedad, la radiación UV que tienen que recibir, los cambios de temperatura, incluso la propia oxidación que se genera por estar en el medio ambiente y un larguísimo etcétera. Y ahí es a donde está la guerra, la batalla, por conseguir que las perovskitas duren al menos lo mismo que una placa solar convencional y tengan esos 20-25 años de garantía con un rendimiento que no baje, podríamos decir, del 80, 85 o 90%, que es lo que se espera de una placa solar convencional. Déjame que te diga además una cosa muy interesante. Estamos hablando de rendimientos puros del 25%, pero todavía hay una buena noticia por encima de eso. Hay un límite teórico de rendimiento de una placa fotovoltaica que está rozando el 34% de eficiencia termodinámica. Bueno, pues con las perovskitas y con las placas de silicio se puede llegar a conseguir, en la práctica ya se está consiguiendo un rendimiento bordeando el 34%. De hecho, hay una empresa china, que es uno de los líderes mundiales en fabricación y tecnología fotoeléctrica, que se llama LONGi, que han conseguido en laboratorio una placa solar en tándem que tiene una eficiencia del 33,9%, que ya son palabras muy grandes y muy mayores. ¿Y esto cómo es eso de una placa solar en tándem? Pues muy fácil. Lo que se hace es combinar placas de perovskita, células de perovskita en este caso, con células de silicio como las tradicionales, pero las más avanzadas. ¿Y por qué? Porque cada una de ellas no tiene un rendimiento plano. Esto es muy importante a la hora de entender bien las placas solares. Sin entrar en grandes profundidades técnicas y físicas, básicamente hay unos espectros de toda la longitud de onda de la luz que son específicamente mejores para el rendimiento de una placa solar. Así que si ponemos unas obleas de perovskita y unas de silicio que están tuneadas, podríamos decir que están sintonizadas para recibir los espectros en los que tienen mejor rendimiento, lo que vamos a poder conseguir es todavía un aumento de rendimiento más. Así que planteando una placa solar dual o en tándem, como se denomina en este tipo de placas, podemos aumentar todavía más el rendimiento hasta superar el 30%, lo cual es un hito espectacular, tremendo. ¿Qué es lo que nos falta exactamente? Pues ni más ni menos que justamente que las placas de perovskita con tecnología perovskita no se degraden a la velocidad que se degradan actualmente cuando las sacas de laboratorio o incluso dentro de las pruebas de laboratorio. Y para eso hay varios centros de investigación y varias empresas que, como digo, están en una carrera tremenda por ser los primeros que consiguen, algunos de hecho ya dicen haberlo conseguido, que esa degradación se detenga. Y tienen para eso dos caminos esenciales.
Primero, el primer camino es atacar directamente la composición química de la oblea y cómo está estructurada, cuál es la parte física de la transmisión de la electricidad para tunearla mejor y para que aguante mejor el tiempo. Y la segunda vía, el segundo camino, es exactamente no trabajar directamente sobre la composición química de la placa, sino efectivamente sobre la composición estructural y de ingeniería de cómo se transmite la electricidad en el interior de la oblea. Y como digo, hay centros tecnológicos en Inglaterra, en Corea del Sur e igualmente también en Australia, por supuesto, pero también en la King Abdullah, de la que cada vez te hablo más, en Arabia Saudí, de la universidad, podríamos decir, el Dream Team, como todo lo que hacen los saudíes, que van fichando a los mejores de cada cosa en muchos apartados del mundo de la economía. Bueno, pues también en la King Abdullah hay muchas de las mejores mentes pensantes del mundo que se han ido allí a golpe de chequera de petrodólar y están consiguiendo formar unos equipos de investigación impresionantes. Y básica y esencialmente lo que están haciendo son unas placas solares que tienen más capas que las convencionales. Normalmente las placas solares tienen dos niveles de capas, uno para capturar la electricidad, unas obleas para capturar la electricidad y otra para que el máximo de electricidad justamente se transporte a los inversores. Y para eso se ha creado un tercer nivel de capas específico para las perovskitas para facilitar y provocar que ese extra de electricidad que generan se aproveche y no se pierda en la transmisión, algo que es importantísimo y que determina en muchos casos la eficiencia y el rendimiento de una placa solar, no tanto de que está construida, sino la física a través de la cual se transmite la electricidad. E igualmente también hay otro punto de mejora muy importante, que son precisamente los electrodos, que también se degradan frente a la radiación solar, y cómo hacer que sean más estables e igualmente también que aumenten el rendimiento trabajando con electrodos de tipo transparente, trabajando con placas solares semitransparentes, en definitiva con muchas tecnologías nuevas para acabar de redondear y ponerle la guinda a esta nueva tecnología de placa solar. Así que, querido amigo o amiga, en definitiva, en los próximos 3 años probablemente vamos a llegar al advenimiento, vamos a asistir al advenimiento de una nueva generación de placas solares que vamos a ver a qué precio salen. Evidentemente al principio van a ser placas solares que van a tener un precio claramente superior, pero ahora imagínate tú una placa solar en tándem con perovskita y con tecnología de silicio y puesta además en una posición en la que sea dual, es decir, que le pueda dar el sol por las dos caras. Estaríamos hablando definitivamente de una revolución absoluta en la captura de la energía solar y estaríamos hablando también de que esto de rebote puede facilitar nuevas formas de aprovechar la energía solar, ya sea en la fachada de los edificios, ya sea por ejemplo en los tejados de las casas, pero también en los techos de los coches o de los camiones o de otros muchos sitios donde hace falta generar energía y que actualmente no utilizan placas solares porque el coste-beneficio no compensa. Todo este salto por encima del 30% del rendimiento podría compensar y podría hacer que de repente las placas solares empezaran a verse en sitios donde nunca antes las habíamos visto, incluido por ejemplo también las propias terrazas, los balcones de las casas, donde se empiezan a colocar en muchos sitios simple y llanamente para capturar unos pocos vatios cada día. Así que, queridos amigos, efectivamente estamos ante el advenimiento de una nueva generación de placas solares con mucho más rendimiento. Esto no para. Y ojo a lo que te voy a traer en el próximo vídeo en el canal, porque hay otras formas también de capturar energía solar que no son tan conocidas y que vamos a visitar directamente y físicamente conmigo, podríamos decir, caminando por encima de sitios bastante curiosos y llamativos. Nada más, querida familia, espero que toda esta información os haya parecido interesante, como siempre. Si no lo hiciste ya, suscribíos al canal y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.